Oremos y pidámosle al Señor entonces su gracia para esta noche. Padre, estamos agradecidos contigo porque nos concedes una vez más esta bendición de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por estos recursos que tenemos. Bendícenos, ayúdanos para que los usemos correctamente y los podamos aprovechar. Padre, queremos acercarnos a ti sinceramente, aprender de tu palabra, ser transformados por ella. Por eso te ruego, Señor, y rogamos que perdones nuestras faltas, que nos concedas la gracia de la obra de tu Espíritu Santo iluminándonos, entender tu palabra y podernos aplicar a ella. Señor, por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, el tema que vamos a tratar hoy es el entrenamiento para los servicios generales. Vamos a estar en varias lecciones mirando qué entrenamiento necesitamos, qué entrenamiento se requiere para servir en la iglesia del Señor. Y como hemos hablado de servicios generales y unos servicios particulares, entonces pues vamos a hablar del entrenamiento de esos servicios. Iniciamos por esto, que es como lo más fácil de alguna manera, pero aunque es lo más fácil, de todas formas no quiere decir que se esté haciendo o que se esté haciendo bien. Es algo que necesitamos aprender para crecer, para mejorar, para servir. El entrenamiento para los servicios generales. Recuerden que cuando hablamos de servicios generales, estos son todos aquellos que podemos hacer y debemos hacer y que no requieren un llamamiento especial, aparte de ser verdaderos creyentes. Como creyentes somos mandados a hacer estos servicios y como creyentes recibimos dones para hacer estos servicios generales. Así que son los que todos debemos estar haciendo. Las preguntas que voy a tratar de responder en esta lección tienen que ver con, por ejemplo, cómo nos preparamos para servir en la iglesia, en esos servicios generales, como qué cosas necesitamos para prepararnos, como también qué debemos hacer al final, lo más importante, poner en práctica este servicio o mejorar este servicio en cada una de nuestras iglesias locales. Eso es lo que vamos a ver a grandes rasgos. Entonces, vamos a verlo así. En primer lugar, ¿qué preparación necesito para hacer estos servicios generales? ¿Qué preparación necesita usted para servir en la iglesia de manera general? Entonces, primeramente quiero quitar alguna idea errónea que podamos tener en nuestra mente. Quiero decirles primero de manera negativa qué es lo que no necesito para prepararme para hacer estos servicios, porque lamentablemente la iglesia llegó a un punto de su historia donde los hermanos no sabían nada de eclesiología y empezaron a pensar erróneamente de muchos asuntos. No sabemos qué fue lo que ocurrió. Hay algunas razones válidas. La idea es la siguiente: la iglesia tiene un funcionamiento muy natural. La idea es que una iglesia, por ejemplo, nace y esta iglesia empieza a crecer bien y entonces esta iglesia forma otros hermanos, se abren otras iglesias y esta abre otra, de tal manera que la doctrina se va pasando de una a otra, pero lamentablemente en la historia de la iglesia y específicamente en Latinoamérica, nos hemos dado cuenta que como que se dejó de pasar este conocimiento a la siguiente generación o a la siguiente iglesia, y resulta que de un momento a otro la iglesia entonces no sabía qué hacer.
y la iglesia empezó entonces a funcionar de manera equivocada. Y por ejemplo, en este punto, la iglesia o muchas iglesias empezaron a pensar erróneamente que esta preparación hay que adquirirla en otro lado. Entonces, la primera respuesta que quiero dar ahí es que no necesito una preparación especial, sino el trabajo común que se hace en la iglesia. Entonces, ¿qué necesita usted? Primeramente, no necesita una preparación especial para servir, sino el trabajo común. Entonces, mire, si esto es así, y lo es, lo que usted necesita es estar atento a lo que está pasando en su iglesia local, porque lo que tiene ahí lo va a preparar. Pero permítame abundar en decir lo que no necesito. Miren, no se necesitan seminarios, no se necesitan conferencias, no necesitamos conferencistas, sean hombres o sean mujeres. No se necesitan instituciones paraeclesiales como un seminario o algo así, una universidad donde yo tenga que ir a prepararme. No se necesitan instituciones especiales. No se necesita viajar a otra ciudad o a otro país para obtener la capacitación que necesito para servir o para hacer este servicio general, sino que la capacitación que necesito para servir en mi iglesia local la tengo a la mano en la misma iglesia donde el Señor me ha puesto. Eso es supremamente importante lo que acabo de decir, porque por un lado, evita que despreciemos nuestra iglesia local. Hay muchas personas que desprecian la iglesia local, muchas personas, y ahí se ha creado toda una cultura de desprecio de las iglesias locales. Por ejemplo, cuando venían muchos los misioneros, entonces si un misionero venía y enseñaba una doctrina, la abrazaban. Pero si su pastor, que era igual que usted, de su país, de su pueblo, enseñaba esa misma doctrina, no la abrazaban. Entonces esto se nota que había una concepción psicológica en la cual se estaba despreciando lo que había aquí y se valoraba lo que venía de otro lado. Esos son errores impresionantes que han habido en la iglesia. Por un lado, entonces no despreciamos la iglesia local, pero por otro lado, aprovechamos lo que hay en la iglesia local, lo que el Señor me está dando en la iglesia local. Y la prueba de eso es cómo funcionaban las iglesias en el primer siglo. Hechos 2:42, por ejemplo. En Hechos 2:42 leemos un poco de la historia de la primera iglesia, la cual dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está, hermanos, esto es lo que necesito. Esto fue lo que necesitó la iglesia primitiva para capacitarse o prepararse para la obra del ministerio, y por lo tanto es lo que nosotros necesitamos. Entonces, más bien, nosotros necesitamos la actitud que ellos tuvieron. ¿Cuál es? Perseverar en estos asuntos tan importantes. Perseverar en la doctrina apostólica, esto es, perseverar en entenderla, perseverar en practicar esa doctrina, volverme experto en esa doctrina. Lo que necesito entonces precisamente es mi iglesia local, una iglesia de Jesucristo, donde se enseñe fielmente la palabra del Señor, donde se enseñe todo el consejo de Dios y perseverar en eso. Y ahí entonces yo estaré recibiendo la preparación que necesito
para servir. Más bien, si lo pensamos bien, lo que necesito, lo que necesito no es algo externo, sino interno. Es decir, yo necesito ser juicioso en una iglesia local, aprender lo que se me está enseñando, lo que se me dice, todas esas lecciones que de alguna manera vienen a mí. Porque desde que haya una iglesia de Jesucristo, ahí recibiré la capacitación que necesito. Porque lo que el Señor Jesús le mandó a la iglesia precisamente fue: id y haced discípulos. Y el punto principal es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está. Si una iglesia es fiel en el discipulado, el discípulo recibirá toda la capacitación que él necesita. Entonces, no necesito otra cosa, por especial que suene, necesito mi iglesia local. Eso es lo que el Señor ha dado para mi bien. Entonces, ya cambiando la respuesta a la manera positiva, ¿no? Estamos diciendo de manera negativa lo que no necesito. Ahora, entonces, de manera positiva, ¿qué es lo que sí necesito? La preparación del ministerio de la iglesia local. La preparación del ministerio y del ministerio general. Ni siquiera estamos hablando de algo especial, sino del ministerio general de la iglesia local. ¿Qué es esto? Básicamente, lo que necesito es el trabajo pastoral, público y privado. Básicamente, eso es lo que necesitamos. Necesito vivir en el contexto de mi iglesia local. Necesito someterme a ella, donde se me pastorea, donde puedo tener también relación con otros hermanos, teniendo con ellos conversaciones santas que edifican. Vamos a pensar, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Este es un pasaje muy importante que nos explica el propósito de los ministerios. Note que se nos explica allí, hablando del Señor Jesús, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El propósito de estos ministerios es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahí está. ¿Qué fue lo que el Señor dio entonces para que los hermanos estén capacitados para servir los ministerios? El pasaje nos dice que el Señor constituyó estos ministerios y a estas personas para la preparación del cuerpo de Cristo. Entonces, miren, en cuanto a apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, nosotros sabemos que hoy ya no hay más. Hoy no hay apóstoles y profetas, porque la misión de ellos fue echar el fundamento de la iglesia. La misión de ellos fue hacer una tarea al principio de la historia de la iglesia y que su trabajo perdurara por los tiempos. Echaron el fundamento, hicieron esa tarea, como lo dice Efesios 2, 20 al 22. Ahí el apóstol Pablo le dice a los hermanos: edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Llama a la iglesia, le dice a la iglesia de Éfeso que ellos deben edificarse sobre el fundamento que echaron los apóstoles y profetas. Y cuando nos preguntamos cuál fue el fundamento que ellos echaron,
¿O dónde encontramos ese fundamento? Bueno, pues sabemos que es la palabra del Señor, específicamente el Nuevo Testamento. Así que nosotros debemos edificarnos con la palabra del Señor. Ahí la tenemos a la mano y podemos leerla y podemos estudiarla, pero algo maravilloso es que el Señor no solamente dejó apóstoles y profetas, los cuales echaron el fundamento de la iglesia, sino que también dejó pastores, y a estos sí los dejó para que hagan un ministerio más bien permanente, para que ellos estén todo el tiempo ahí en la iglesia. Entonces, en cuanto a los pastores, las iglesias locales normalmente edificadas tienen sus pastores, de manera que la misión de ellos es preparar a la iglesia. Noten, nuestro pasaje dice que también constituyó pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, si usted ha de estar preparado para la obra del ministerio, necesita dos cosas. Necesita el fundamento apostólico, es decir, necesita la Biblia, y según Efesios 4, 11 y 12, necesita el ministerio pastoral. Entonces, déjeme decirlo de otra forma. Lo que usted necesita hoy es el trabajo pastoral que se hace con el fundamento apostólico. Y con ello estará enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura no plantea otras cosas. La Escritura no nos muestra otros caminos. Aquí podemos encontrar todo lo que necesitamos. Entonces, esto lo obtenemos en nuestra iglesia local, de manera que lo tenemos a la mano. No es un asunto que no encuentre en su iglesia. Si en su iglesia se predica todo el consejo de Dios y se está pastoreando el corazón de los hermanos, ahí usted tiene todo lo que necesita. En ese orden de ideas, podemos decir que un hermano o una hermana que lleve años en una iglesia organizada y no esté preparado para la obra del ministerio, para la obra general del ministerio, no es que no tenga el recurso, no es que Dios no le ha dado la preparación, no es que la iglesia esté mal y no esté dando estas cosas. Se debe más bien a que la persona no aprende lo que le enseñan, no estudia su palabra, no aplica a su vida lo que le enseñan, porque si lo hace, si lo hiciera, ahí tiene la materia prima con la cual el Señor lo prepara para la obra. Ahora, noten que precisamente una de las preguntas que les hice y que tenían de tarea tenía el propósito de mirar cómo está usando usted el conocimiento para servir a la iglesia, y muchos hermanos respondieron que sí, que poco, que no lo están haciendo. Pero pregúntense, ¿acaso no hemos hablado de la necesidad de la comunión de los santos? Que tengan conversaciones santas, que se edifiquen, que se aconsejen, que se amonesten, que se exhorten, que se enseñen. Sí, sí, sí ha hablado. Entonces, el problema es la iglesia, el problema es que no se ha enseñado, el problema es que Dios no ha dado este recurso. No, el problema es la desobediencia. Y lo vimos claramente ya en una lección anterior, cuando analizamos el pasaje de Santiago, que dice precisamente que aquellos que son oidores meramente y no hacedores se están engañando. Ellos piensan que están bien con el Señor, pero no es así porque no están aplicando. Pueden pensar que están bien en el ministerio general, pero no es así porque no están sirviendo o no están sirviendo como debieran. Entonces,
Realmente el Señor está dando las cosas en su iglesia y el problema es que muchas veces no las hemos aprovechado. Miren, a través del ministerio pastoral se le enseña a la iglesia a evangelizar. Se llama a la iglesia a hacerlo constantemente. Se le muestra cómo hacerlo conforme a los pasajes de la Escritura. Así que ahí se está preparando a la iglesia para el servicio general de evangelismo. A través del ministerio pastoral se le enseña a los hermanos el trato que debe haber entre ellos, como edificarse mutuamente, como dejar los pecados que dañan la relación interpersonal. Se le enseñan cosas como el servicio, se le enseñan cosas como cultivar las virtudes que se edifiquen mutuamente, se le enseña a los hermanos a soportarse con paciencia los unos a los otros, así que ahí se están capacitando. A través del ministerio pastoral se llama a la iglesia a servir, no solo se enseña, sino se llama a servir, a ofrendar, por ejemplo, la ofrenda de los santos, a ayudarse, a exhortarse, a amonestarse, a aconsejarse, a practicar toda buena obra. Así que con tan solo estar en verdad pendientes del ministerio de su iglesia, cada hermano y hermana estará preparado para la obra del ministerio. Otro. A través del ministerio pastoral se le enseña a la iglesia a arreglar los problemas que surjan, que haya perdón, que haya reconciliación, que se edifiquen en vez de dañarse, como dice Pablo a los Gálatas, que no se muerdan y se destruyan, sino que se amen y se edifiquen. Se le enseña a los hermanos entonces cómo deberían relacionarse aún cuando hay dificultades en medio de la iglesia, se les dan esas herramientas, pero noten, hermanos, cómo realmente muchos hermanos simplemente no quieren es obedecer, porque cuando hay un problema entre dos hermanos, por ejemplo, en vez de ser pacientes, en vez de soportarse, en vez de usar gracia y las cosas que dice la escritura, muchas veces diferentes hermanos lo que hacen es ofenderse, pelear, dejar de hablarse, odiarse, dejar de saludarse, cambiarse de carril cuando van por ahí caminando. Entonces, básicamente lo que hay en algunos corazones es más bien la desobediencia, a tal punto que han habido momentos donde hay que poner en disciplina hermanos que andan de esta manera. Entonces, cualquier persona que en verdad le quiera sacar provecho al ministerio de su iglesia, que aprenda, que aplique, que haga caso, que obedezca, que se sujete al ministerio de la iglesia, que se sujete a los pastores, escuchen, estará preparado para la obra del ministerio. Entonces, básicamente, si yo llevo, no sé, 15 años en una iglesia y uno dice, no, pero yo no sé cómo ser de bendición a un hermano. Hermano, es que no he puesto cuidado, es que no estoy copiando cuando se me enseña. Y no estoy hablando de copiar literalmente, estoy hablando de no aplicarme la palabra a mi vida. Lamentablemente hay hermanos y muchos hermanos que van a la iglesia y escuchan, pero ellos no piensan ni por un momento esto que se dijo es para mí. Por lo tanto, pues cuando tienen necesidad de servir a alguien, pues como no han adquirido, no han abrazado, no han guardado la doctrina, lo que se les ha enseñado, las formas, etcétera, pues no saben qué hacer, no saben qué hacer. Pero el Señor ha estado obrando en medio de la iglesia, el Señor ha estado impartiendo el conocimiento necesario. Así que hay una parte del ministerio que no necesita de asuntos especiales, sino escuchen, lo único que se necesita, amados hermanos, para servir en la iglesia local es repetir.
lo que se me ha enseñado, replicarlo como se oyó de los pastores, como se recibió la enseñanza, asimismo transmitirla. Entonces, la idea es que lo que los pastores le enseñaron, aplíquelo, vívalo, enséñelo, replíquelo, transmítalo, etcétera. Es un asunto de tomar lo que se me está enseñando y pasárselo a otro, tomarlo muy bien, aprenderlo muy bien y pasárselo a otro. Es más, miren, si nosotros hiciéramos esto fielmente, sería una enorme bendición, porque, por ejemplo, digamos que en la iglesia se da una serie de el día de reposo, pero para que se vuelva a hacer otra serie, tal vez pase un tiempo. Digamos, por decir algo, tal vez se dé otra serie del día de reposo por allá a los 3 años. En el transcurso de esos 3 años llegan nuevos hermanos, ¿cierto? Visitas, personas que de pronto vienen y se bautizan, personas que de pronto entran a la membresía de la iglesia y no ha habido una serie de esas, pero ellos están viniendo y están viniendo de pronto con un poco de desorden, tanto en su mente como en su práctica acerca del día de reposo. ¿Cómo podría el ministerio general de la iglesia hacer que estos hermanos se alinearan con los que ya llevan más tiempo? Hermanos, a través de la comunión de los santos. Si usted estuvo atento a esa serie y ahora llega un hermano nuevo con esta serie de desórdenes, pero usted empieza a transmitirle este conocimiento, a mostrarle los pasajes, a aconsejarle, a enseñarle, a hacer todo lo que puede hacer. Entonces, este hermano no tendría que esperar 3 años o más para tratar con ese asunto en su alma y en su práctica, sino que pronto, con paciencia, pero pronto, ese hermano se alinearía con el resto de la iglesia a través del ministerio general de la iglesia, a través de cualquier hermano o hermana que sea fiel a lo que ha aprendido. ¿Por qué? Porque el asunto es que lo que usted aprendió, o más bien lo que se le enseñó, usted debe aplicarlo, enseñarlo, replicarlo o transmitirlo. Así que el llamado es, hermanos, sáquele el mayor provecho al ministerio de su iglesia local y ahí estará preparado para servir al Señor. No va a necesitar tener que pagar un seminario, ir a una universidad, buscar conferencistas, esperar que el conferencista más famoso venga a su ciudad. No, ahí lo tiene, a la mano, a la mano. En segundo lugar, veamos entonces, bueno, porque si yo ya tengo esto aquí, entonces, ¿cómo llegamos a servir? ¿Qué hago? Ya tengo la preparación que necesito porque ahí está, ahí el Señor me la ha dado. Si usted es un hombre que lleva años en la iglesia, realmente, si usted le puso cuidado a la palabra del Señor y si usted la aplicó, usted está preparado. Entonces, ¿cómo llegamos a servir? Y esta es la pregunta más crítica que muchas veces los hermanos le hacen a uno. Pastor, ¿pero qué hago? ¿O cómo hago? ¿O cuándo hago? Bueno, ¿cómo llegamos a servir? La respuesta es de acuerdo a la necesidad. Y esto es supremamente clave. De acuerdo a la necesidad. A veces nos complicamos porque no sabemos qué hacer, cuándo hacer. Mm, a veces esperamos una formalidad, pero estamos hablando del Ministerio General, o sea que ahí no necesitamos una formalidad. Entonces, ¿cuándo, en qué momento yo entro a servir? Entonces, la respuesta general es de acuerdo a la necesidad
o déjeme decirlo de otra manera, esté pendiente de la necesidad que surja. Esté pendiente de la necesidad que surja. Y note que ahí es donde notamos también, o podemos evidenciar dónde está el pecado nuestro, que muchas veces no estamos pendientes de la necesidad que surja. No estamos pendientes. En cuanto a los hombres, ojo, un tema clave, porque el pecado típico de los hombres es este desamor, y una parte clave del desamor es ser desinteresados, no estar pendiente. Y esto no solamente se aplica a las esposas de uno, sino que es un pecado que está en el corazón de uno, así que él se va a ver en todo, no va a ser uno desinteresado, no solo de su esposa, sino de otras personas. Entonces, hay que estar pendiente de la necesidad que surja. Vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, si surgen necesidades físicas, pues estamos diciendo, esté pendiente. Si no es que, yo no sabía que el hermano estaba sin trabajo, pues ¿cuál es su tarea? Para que usted haga el ministerio general, tiene que estar pendiente. Tiene que estar ahí pendiente de la situación. Por ejemplo, ¿cómo está uno pendiente? Una forma de estar pendiente es, por ejemplo, hablar con el pastor o los líderes y uno preguntar, ¿será que hay algún hermano en necesidad económica? ¿Habrá algún hermano esta semana al que yo le pueda ayudar? Preguntar, no, es que voy a ver hasta que si algún día alguien me dice, no, eso no es correcto. Hay que estar pendiente. Entonces, noten, si surgen necesidades físicas, Hechos 2:43 nos cuenta la historia de cómo la iglesia primitiva solucionó este asunto de necesidades físicas. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Miren, ese verso 44 es clave. Todos los que habían creído estaban juntos. Aquí hay una gran diferencia con muchas iglesias y muchos hermanos que nunca están juntos. Siempre están lejos. Los hermanos tienen problemas y lo hemos dicho de un montón de formas. Aquellos que, por ejemplo, se reúnen en la iglesia y rápido se van para sus casas sin cruzar ni siquiera algunas palabras, por ejemplo, para estar pendientes de los hermanos, muestran ese desamor tan grande que hay en sus corazones, lo cual es un pecado terrible. Pero estos no eran así. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y entonces allí, noten, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces, el punto clave, la palabra clave, la situación clave para que yo sirva en mi iglesia local es la necesidad que haya. Usted tiene que estar atento de la necesidad. Entonces, si surgen necesidades físicas, noten, este es un servicio general, ya lo vimos. Este servicio general se hizo muy bien en esta iglesia y se hizo según surgía la necesidad. Así que si no hay una necesidad física, tranquilo, pero si la hay, tiene que estar pendiente y una vez que surja, a servir. Y esto es lo que vemos en cada uno de los pasajes que nos hablan de esto. Por ejemplo, es lo mismo que vemos en Primera de Juan 3, verso 16 y verso 17. Miren lo que dice allí. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él, el Señor, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Miren lo que nos dice el apóstol y nos pone
una carga enorme porque nos dicen que es nuestro deber también poner nuestra vida por los hermanos. Y luego entonces trae un caso, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Noten, hay varios asuntos claves aquí. Noten cómo lo dice. Por un lado, nos hace pensar en el que tiene bienes de este mundo, ¿cierto? Y ve a su hermano tener necesidad. Nótenlos, ahí surgió una necesidad, es lo que estoy diciendo. Debemos estar atentos cuando surja la necesidad. Y el problema de este es que cierra contra él su corazón. Entonces, noten, vamos a explicarlo un poquito mejor. Dice, aquí tenemos un servicio general, ¿cierto? Un servicio general que es según la necesidad y varias cosas hay que señalar. Miren, uno, se habla de la persona que tiene forma de ayudar. Entonces, nos hace pensar en alguien que tiene bienes, en alguien que tiene dinero, en alguien que tiene facilidades económicas. Claro, el caso lo trae Juan pensando en el que tiene bienes para que el ejemplo quede muy claro, para que el ejemplo se ponga más de relieve. Sin embargo, noten que a la final, cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que ninguno de nosotros podría sacar la excusa de que no puede ayudar a otro porque sea pobre. Es decir, alguno podría decir, pastor, pero aquí está hablando del que tiene bienes y no de nadie más. No, ojo, porque esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. Y como es un ejemplo, entonces Juan lo pone en una situación de un calibre que se note, digamos, la maldad de este hombre. Cuando Juan pregunta cómo mora el amor de Dios en él, uno diría, claro, es que él tenía plata. Sin embargo, ningún hermano puede excusarse de ayudar al otro. Y esto lo aprendemos del ejemplo de los hermanos de Filipenses. En segunda los Corintios 8:1-4 leemos esto. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Noten, tenemos acá ahora una iglesia pobre, pero una iglesia pobre que quería hacer este servicio general, que le rogó a Pablo que les dejara participar de este servicio general. Y que si pensamos, bueno, ¿y cuál fue la ofrenda que dieron? Tal vez fue muy poquita, pero sirvieron. Así que lo que tenemos en Juan es un ejemplo con el cual él quiere mostrarnos que si nosotros tenemos algún bien y no ayudamos, realmente el amor de Dios no mora en nuestros corazones. Pero no significa que los pobres no podamos ayudar. Todos, de acuerdo a la capacidad que tengamos, debemos dar. Los que están en una posición de poder, de tener bienes, deben dar más. Los que no tengan esa capacidad deben dar menos. Tal vez, muchas veces puede ser una cosa hasta insignificante, como esta viuda que ofrendaba, pero de la que el Señor dijo que había dado más. Ahora, sí hay una regla, claro, aquellos que el Señor bendice económicamente, que tienen más, también se les da más responsabilidad de ayudar. Por eso Pablo dice,
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que los disfrutemos. Manda que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, etcétera. Así que sí, claro, por supuesto, los que tienen más, el Señor también les pone más responsabilidad, pero el asunto es que todos deberíamos dar. Ahora, en segundo lugar, el punto clave de la enseñanza que les estoy dando es que se nos habla en el pasaje de quien ve la necesidad del otro. Ve a su hermano tener necesidad. Y ahí es donde está el asunto, que surge una necesidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hermanos, ayudar, servir. Ese es el momento. Lo tercero que vemos en este pasaje es la crítica de Juan. Y la crítica es que este hermano cierra contra su hermano su corazón. Es decir, endurece su corazón y dice, no le voy a ayudar. Entonces Juan concluye que en el tal no mora el amor de Dios. Miren, el asunto es bien serio. Por un lado, estamos viendo el momento en el que debo servir es cuando surja la necesidad, pero por otro lado, también estamos viendo la importancia del servicio también como prueba de verdadera fe. Ahora bien, en el que mora el amor de Dios, cuando Él ve la necesidad, ayuda, poco o mucho como pueda, según pueda, pero ayuda, es decir, sirve. Y eso es lo que tenemos que hacer en servicios generales. Hay una dificultad económica en la iglesia, es la hora de servir. Otro, B, si surgen necesidades espirituales. Bueno, mis hermanos, la regla es la misma. La regla es la misma. Nosotros debemos cultivar una buena relación entre nosotros. La iglesia debe cultivar una buena relación para que cuando surjan las necesidades espirituales podamos servir. Ojo con eso. Este pasaje es maravilloso. Romanos 15, verso 14, el apóstol Pablo dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Miren lo que Pablo tiene en mente. Mire, por un lado, vemos que para Pablo la iglesia se ha estado preparando, ¿sí? Él dice, estoy seguro, hermanos míos, de que vosotros estáis llenos. Y eso es el punto clave. ¿Están llenos de qué? Todavía no nos metamos a las palabras que hay. ¿De qué están llenos? Hermanos, de toda la capacitación que necesitan para servir. Es decir, que los hermanos de Roma han estado pendientes del ministerio de la iglesia, han estado aprendiendo, han estado creciendo, se han estado llenando, de tal manera que en este punto ellos ya pueden servir. Así que se han estado preparando. Y las cosas con las que se han estado preparando en este pasaje son dos, que han estado llenando sus corazones de dos cosas. Hermanos, y son las dos cosas con las que nosotros también debemos llenar nuestros corazones si es que vamos a servir en las necesidades espirituales. O si lo digo de otra manera,
Si usted hoy no está sirviendo en las necesidades espirituales de los hermanos, es porque seguramente le faltan estas dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Una, bondad, la virtud de la bondad. Dos, conocimiento bíblico. Ahí está. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Las dos cosas con las que debemos llenarnos si es que vamos a servir a los hermanos ahora en lo espiritual. Bondad. ¿Qué es esto de bondad? Bondad es la virtud de ser buenos y generosos hacia los hermanos. No es la virtud de ser buenos, porque no somos buenos. Somos pecadores. ¿Ven? Somos pecadores. Claro, el Señor nos está santificando, está quitando la maldad. Pero la bondad es la bondad es la virtud de ser buenos hacia alguien, es decir, de portarme bien, de ser generoso y de hacerle bien a otros. Es la virtud de hacerle bien a otros. Es decir, el que es bondadoso es el que tiene el corazón dispuesto para hacer el bien, que tiene este bien en el corazón, se ha estado llenando del bien de servir, del bien de ayudar, del bien de mirar cómo están los hermanos y hacerles el mayor bien que pueda. Tiene este bien en su corazón a tal punto que va a hacer todo el bien que el hermano necesite. Por eso el pasaje dice que están llenos de bondad de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Hay tanta bondad en la iglesia que se pueden amonestar. Hay tanto bien en el corazón hacia los hermanos que por eso es que pueden amonestarse. Esto nos muestra, amados hermanos, entonces que para poder servir debo llenarme de bondad, que sin bondad no voy a servir a mis hermanos, o que la razón por la cual alguno no sirve espiritualmente en la iglesia a los hermanos es porque no hay bondad en su corazón o hay muy poca, o que usted debe trabajar en la bondad para que llegue a servir a los hermanos. Un asunto supremamente importante. Y miren que sí, miren, cuando uno le pregunta a un hermano, hermano, ¿usted amonesta a los hermanos? Normalmente algunos hermanos le responden a uno, no, pastor, porque es que a mí me da miedo de cómo me van a responder. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Hay lo que abunda en su corazón, de lo que está lleno en su corazón es de cuidarse él al mismo, de cuidarse él mismo. Así que lo que hay en el corazón de muchos hermanos es egoísmo, egocentrismo. Lo que hay en el corazón de muchos hermanos es que ellos están pensando es en ellos. Y ya voy a abundar más en esto. Y por supuesto, pues por eso no van a amonestar. Nunca lo van a hacer. Pero el apóstol dice que los hermanos de Roma estaban llenos de bondad, de esa virtud que hace que uno le haga el bien al otro. Y como estaban llenos de esa virtud, entonces se amonestaban. Ahora, no solo bondad, sino también conocimiento. Hay tanto conocimiento bíblico en la iglesia de Roma que pueden amonestarse y hacerlo bien. Escuchen, no según sus propias ideas, sino según la palabra de Dios. No según los estándares del mundo, sino según la palabra de Dios. Porque miren, ojo con esto. Cuando no hay buen conocimiento bíblico, los hermanos se aconsejan mal. Y eso lo hemos visto en la iglesia.
Sí, hay hermanas, por ejemplo, donde de pronto una hermana está teniendo un conflicto con el esposo y entonces la hermana le puede aconsejar a esta hermana eh, que su esposo no sepa que usted tiene un peso. Escóndale el dinero, escóndale la plata, cosas así. Consejos que no son bíblicos, consejos que son más bien mundanos. ¿Mm? Por ejemplo, hay hermanas que le pueden aconsejar a otra hermana que consigan trabajo y dejen a sus hijos en el jardín. Por ejemplo, aconsejan eso. ¿Y por qué aconsejan eso muchas semanas? Porque no están llenas de conocimiento bíblico. No saben lo que dicen. Y por eso hay que llenarse de bondad y hay que llenarse de conocimiento bíblico. Y entonces ahí sí, como dice Pablo, podéis amonestaros los unos a los otros. Este tipo de consejos que contradicen la enseñanza bíblica son muy malos. Porque miren, es una forma de dividir la iglesia. Se hace mucho daño cuando los hermanos aconsejan lo que no se predica desde el púlpito. Así que para servir según la necesidad espiritual, necesitamos bondad, la virtud de hacerle bien a los hermanos y necesitamos conocimiento bíblico para hacerlo bien como se debe. Si yo no tengo conocimiento bíblico o tengo muy poco, como nos enseñaba el pastor el domingo, si no soy sano en la fe, si mis consejos son mundanos, nacidos en el mejor caso de la sabiduría popular y en el peor de los casos de mis malas experiencias pecaminosas, entonces todos mis consejos, amonestaciones, exhortaciones, enseñanzas privadas serán malas o revueltas con el error y no harán ningún bien al hermano ni a la iglesia. Cuando no hay bondad, yo dejo que los hermanos sigan en sus pecados, sigan en sus luchas, no les hablo, no les digo nada. Veo sus maldades, veo sus errores, veo que deben corregir cosas, pero como no hay bondad en mí, yo no les digo nada. Me preocupo solo por mí, me preocupo que el hermano no me vaya a responder feo, que no quiero estar en una situación delicada, que no quiero que se me juzgue a mí. Veo el pecado del hermano y como no hay bondad en mí, pienso solo en mí y no hago nada a favor del hermano. Y cuando no hay conocimiento bíblico en mí, lo que les digo, lo digo mal. Así que, hermanos, ¿en qué cosas deberíamos estar trabajando juiciosamente? Miren, de manera general, ya se los dije, que de Esdras aprendemos que había propuesto en su corazón estudiar en la palabra de Jehová, esto es adquirir el conocimiento bíblico. Y que Esdras tenía como objetivo aplicarse la ley a él y luego enseñarla. Esto de manera general. Pero apliquémoslo según lo que estamos viendo hoy. De manera particular, ¿qué debemos hacer? Estudiar la palabra del Señor, aprenderla cuando se predique, cuando se lea, etcétera, porque ese conocimiento es el que debo usar para amonestar a los hermanos, para que la iglesia sea bendecida. Entonces debo aplicármelo a mí porque necesito ser bondadoso y luego se los aplico a ellos de acuerdo a la necesidad de sus almas. Hermanos, esto es supremamente importante para el crecimiento de la iglesia. Necesitamos un ministerio así, necesitamos iglesias así, hermanos llenos de bondad, hermanos llenos de conocimiento que puedan amonestarse los unos a los otros para el bien mutuo. Ahora bien, por esa misma línea,
Entonces podemos pensar si surgen necesidades según mis dones. Recuerden que los servicios generales nosotros debemos hacerlos si tenemos dones o si no los tenemos. Ya en varias lecciones anteriores me encargué de explicarles eso. Entonces, por eso, ahorita hablamos de la ayuda física. Tengamos el don de servicio o de repartir o no, o de misericordia o no, igual debemos servir. Debemos servir a los hermanos. Tengamos el don de exhortar o no, igual debemos amonestarnos. Pero también si surgen de acuerdo a mis dones. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo o sirva a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Varias cosas aquí son importantes. Miren, noten, somos llamados a ser buenos administradores. Si no usamos los dones, si ni siquiera sabemos cuáles son nuestros dones, si lo sabemos pero enterramos los dones en el olvido, si no estamos atentos a servir según lo que Dios nos ha dado, seríamos malos administradores. Y Pedro nos está llamando a todo lo contrario. Hermanos, se nos llama, se nos enseña que hay que hacer una buena administración de los dones que Dios me dio. Y para ello necesito estar atento a la necesidad de los hermanos, por un lado, y por otro lado, debo estar atento a cuáles son mis dones para administrarlos bien. Si usted dice, porque es que a veces también hay hermanos que dicen que tienen el don, por ejemplo, de servicio, pero nunca sirven. Hay hermanos que dicen que tienen el don de enseñanza, pero uno se da cuenta que no entienden la Biblia. Pero ellos a veces se engañan en su pecado, en sus cosas. Ellos dicen o piensan o pueden pensar que tienen un don, pero a la final no lo usan. Entonces, el punto clave, hermanos, por eso la tarea, les preguntaba cuáles son los dones o qué dones cree usted que tiene. Por ejemplo, si usted dice que usted tiene el don de misericordia, usted es una persona que tiene que estar atento a quién está sufriendo en la iglesia. Si usted dice que tiene el don de misericordia, pero no está pendiente de los que sufren, ¿por qué dice eso? Ahora, puede que sí lo tenga, pero es un mal administrador. Y eso es el tema que nos está poniendo ahora el apóstol Pedro. Debemos ser buenos administradores. ¿Cuál es su don? Administrelo, sirva, esté pendiente. Si su don es el servicio, esté pendiente. ¿Qué servicio se necesita? ¿Qué servicio se requiere? Si usted dice que usted tiene el don de servicio, no tiene que estar esperando que digan, ¿quién nos podrá ayudar en esto? Y usted ahí callado. No. Si usted dice que tiene el don de servicio, sirva, pregunte, ¿qué necesidades hay? Administre su don. ¿Cuál es su don? Hágalo. Aprenda de su don. Conózcalo más. Explórelo. Y entonces sirva, utilícelo. Pregúntele a los líderes, pregunte a los pastores, ¿qué puedo hacer? Yo tengo este don. Tanto si es porque usted piensa que tiene un don y no lo tiene, como si sí lo tiene, pero lo administra mal, usted necesita estar ahí en el contexto de la iglesia local, hablando con sus líderes y mirando qué se necesita, en qué puede ayudar.
pastor, yo tengo el don de misericordia y yo quiero servir a los hermanos que sufren. Eso es lo que hay que hacer. Pues bueno, hermano, aquí hay unos hermanos en esto y aquello a trabajar. Y sobre todo, un asunto supremamente importante es que el uso de los dones que el Señor le ha dado tiene que hacerlo según el método de Dios para la gloria de Dios. Ojo, el uso de los dones debe ser según el método de Dios y para la gloria de Dios. Eso es lo que leemos en el verso 11. Mire, si alguno habla, es decir, si su don tiene que ver con hablar, por ejemplo, la enseñanza, la exhortación, hable conforme a las palabras de Dios. No nota, no es lo que a usted se le ocurra. Otro, si alguno ministra, es decir, si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da y el propósito de los dones y del uso correcto de los dones, dice aquí Primera de Pedro 4:1, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Es decir, amados hermanos, que el uso de los dones en la iglesia local, en su iglesia local, debe tener el propósito de que lo que usted haga le dé la gloria a Dios. Así que note que ahí nos enfocamos. Uno, que yo tengo el don de servicio. Listo, entonces esté atento a servir. Dos, sirva para la gloria de Dios. No para su propia gloria. No para que lo alaben. No para que le digan, uy, hermanos, que usted sí que sirve en la iglesia. Qué bueno. No, para la gloria de Dios. Así, entonces tendremos una iglesia sana, trabajando y sirviendo como el Señor quiere. Por último, hermanos, que nuestro servicio no sea escaso. Ojo, hay hermanos que dicen, no, yo estoy sirviendo poco. No, miren, debemos abundar más y más en el servicio. En el servicio. O sea que si usted está diciendo, uy, pastor, yo no sirvo en la iglesia, mal, mal, mal. Si usted dice, pastor, estoy sirviendo poco, tiene que crecer. Si dice, no, yo estoy sirviendo artico, siga y hágalo más y más. Hay que abundar en esto. Miren, primero a los Tesalonicenses 4, versos 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así, con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Ahí está. El llamado solemne que el apóstol le hace a la iglesia, y noten, hermanos, que es una iglesia que trabaja, es una iglesia que sirve, porque él mismo lo está reconociendo. El llamado es que se debe abundar en el servicio. Miren, Pablo puede elogiar a la iglesia de Tesalónica porque están sirviendo, porque han aprendido a amarse. Eso es lo que significa. Aprender a amarse es servirse, es ayudarse. Recuerden, amor en la escritura no es un sentimiento, son acciones, y sobre todo son las mejores acciones que podemos hacer por la persona amada. Pablo reconoce que él no necesita decirle a la iglesia que se amen porque se aman. Ellos ya aprendieron a amarse, se aman, y eso se hace notorio en todas las obras de amor que hacen los unos por los otros. Y no solo dentro de la iglesia local, sino hacia otras iglesias que estaban también en la región, porque note que dice que también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Entonces,
No solamente aman la iglesia local, sino que también aman otras iglesias locales, así que su amor es evidente. Ahora, el llamado es a que abunden en eso. La orden recae sobre la abundancia de esos servicios, que no debemos ser escasos, que no debemos ser limitados, que no podemos pensar, uy, yo serví el año pasado y este año no he hecho nada. No, debemos abundar en el servicio de los unos por los otros. No debemos ser escasos en esto. No debemos ser escasos dentro de la iglesia local. No debemos ser escasos hacia afuera de la iglesia local, hacia otras iglesias. Claro, entendemos que este entrenamiento inicia y se perfecciona en la iglesia local y luego se extiende hacia afuera. Pero el punto, hermanos, es que debemos servir y abundar en eso. Nada de egoísmo, nada de cansarnos sirviendo. Que sigamos sirviendo más y más y más, y al pasar el tiempo, en vez de reducir el servicio en un momento dado, que sigamos abundando más para la gloria del Señor y el bien de los hermanos. Así entonces nos preparamos para servir en la iglesia local y fuera de ella, expresando amor, el amor cristiano hacia nuestros hermanos, sean de nuestra iglesia o sean de afuera. Un pequeño resumen. ¿Qué aprendemos hoy, hermanos? Uno, que no hay que buscar en otros lados la preparación que necesito, sino en mi iglesia local. Dos, que hay que aprovechar en verdad todos los que los pastores nos enseñan o todo lo que aprendo en la iglesia local, porque ahí nos están preparando para la obra del ministerio. Tres, que vamos a servir según surja la necesidad. Y cuarto, que no debemos ser escasos en estas cosas. Bueno, manitos, quiera el Señor sembrar esto en nuestra conciencia. Oremos porque así sea. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor, por esta lección tan clave para aprender y servir en nuestra iglesia local, en estos servicios generales. Padre, coloca esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, átala, Señor, a nuestra conciencia y permítenos, Señor, más bien correr pronto a obedecerte, a servir, Señor, conforme a lo que nos has enseñado. Bendice, Padre, cada uno de los oyentes esta noche para que su servicio sea una realidad, para que crezca, para que mejore y asimismo, pues nuestras iglesias crezcan y mejoren. Padre, bendícenos de esta manera. Lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén.